A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, buenas tardes, buen provecho a todos los que nos están escuchando y sintonizando aquí en Radio Caracas Radio. Para mí es un honor poder estar con ustedes en esta entrega de Contigo Liberalmente. Antes de empezar el programa, vamos a darle las gracias a quienes hacen esto posible. En la dirección general de la estación, Jaime Nestare; en la gerencia de producción, Willy Charcaya; en la producción, Yay Pacheco Cova, Malala Nogales; y en los controles, José Gregorio González. Quienes habla, Justo Navarro. Pueden seguirme en mis redes sociales, @Justo Navarro JE, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Y hoy vamos a hablar y vamos a seguir hablando no solamente para informar a los venezolanos en torno a las decisiones que se están tomando hoy en la política venezolana, sino también que vamos a educar y llevar entretenimiento en estas horas tan importantes. Hoy tenemos un gran invitado, un hombre que sin lugar a duda da unos análisis fuera del status quo, y además son análisis que pueden ser molestosos, pero oportunos para que la ciudadanía pueda entender lo que está pasando desde varios ángulos. Él es David Petit, es politólogo e historiador, experto en pensamiento, lenguaje y discurso político, investigador y profesor de la Universidad Católica de Chile. David es especialista en Derecho y Política Internacional. Importante tenerlo hoy, ¿verdad que sí? También es candidato a doctor en Historia en la Universidad Católica de Chile. David, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Justo. Y para todos los oyentes, estoy muy grato la invitación y estoy para servirles y bueno, para tratar de avanzar un poco en cuanto a un análisis un poco más objetivo, ¿no? Y un poco más realista en cuanto a nuestra situación de los venezolanos, estemos donde estemos, porque estamos afectados estando dentro del país o fuera del mismo. Así es, David. Mira, yo quiero empezar con una frase que para mí me parece importante y que está vigente, aunque fue hace muchos años, pero muchos años, y es de René Descartes, y dice así: lo propio de la prudencia es no confiar nunca más enteramente en quien te engañó una vez. David, yo quiero que hoy tú me digas qué está pasando con el propósito de la liberación de Venezuela en el plano internacional. Bueno, en principio es harto complicado, ¿no? Porque estamos en una etapa donde realmente no se ve desde la perspectiva de la oposición o de las oposiciones en Venezuela, porque ya no podemos hablar de una sola. Hay varias formas de entender la situación actual, pero hay como un limbo, ¿no? No sabemos si realmente hay un gobierno interino, qué pasó con él, qué pasó con las fuerzas que lo integran. Parece que dentro del mismo interinato hay una cantidad de fuerzas que o lo suprimen o lo anulan y lo han intentado anular desde el 2019, o realmente están jugando a intereses de carácter particular entre los mismos partidos y entre los mismos sectores que de alguna manera colaboraron con él, porque, por ejemplo, te pongo el caso del Tribunal Supremo en el exilio, donde no ha habido mayor, la información que tengo, aquí hay varios miembros del TCJ en Chile, en el exilio, donde no han tenido mayor tipo de relación con dicho interinato. Han tenido algunas ideas que desde el año 2019 hasta acá no han tenido, no han llegado a puerto, no han tenido ningún tipo de fruto. La situación internacional es agobiante ahora. Para mí, yo creo que lamentablemente el régimen de Maduro y compañía, ¿no? Y todos sus apoyos no habían estado en mejor situación como hasta ahora. Mira el caso de Colombia. El caso de Colombia ya se habla en el discurso, el ataque continuo a Duque, pero ya se habla de una normalización de relaciones a nivel por lo menos consular. Uh-huh. La llegada de Biden también, en el caso de los Estados Unidos, ha sido bastante proclive, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que haya como una distensión o un poco
una solución muy diferente a la administración Trump. En el caso europeo, bueno, vemos la última situación en cuanto al envío de una misión observadora para estas elecciones regionales y locales. Y bueno, y está en el plano de lo que ha buscado Maduro y el régimen, ¿no? Que es la legitimidad, en especial de forma internacional, pero de forma interna también, porque el asistir a este tipo de elecciones o eventos electorales, donde se vota pero no se elige realmente, y donde no sabemos qué es lo que va a pasar, entra de manera directa, o sea, tampoco hay que pasar por una escuela de ciencias políticas para darse cuenta que están legitimando al poder. El poder es así, el poder se legitima, el poder se ejerce y es el que está prácticamente, aunque nos duela y aunque lo critiquemos, son los que tienen el poder. De resto, bueno, discurso, algunos elementos algunas querencias, ¿no? Algunos anhelos, obviamente siempre tenemos algún tipo de esperanza, pero al día de hoy estamos a puertas de que esto va a mantenerse por lo menos hasta el 2024-2025, cuando haya el llamado, si es que se da, se cree, ¿no? De unas elecciones presidenciales, elecciones que no sabemos en qué circunstancias vayan a ser, tal vez sean como la del 2018. O sea, nosotros podemos ver justo cómo no tenemos nosotros como venezolanos que compararnos con otras realidades, con otros países. Ya nosotros, luego de 22 años, nos podemos comparar con lo que ya nos ha pasado a nosotros. El mismo régimen, Sí. prácticamente la misma oposición, misma estrategia, sé que le podemos llamar así, o mismos pasos a seguir. Por tanto, son las mismas, eh, eh, lo que se ha definido y lo que ha pasado, los mismos hechos, las mismas consecuencias de lo que ya hemos visto durante tantos años. Bueno, David, sabes que yo considero que aquí hay premeditación y alevosía y que no hay varias oposiciones. Solamente hay una oposición infiltrada. Y hay que decirlo por duro que sea. Pero ahora bien, tú eres especialista en política internacional. Yo quiero que tú le hables a los venezolanos y le digas si estuvimos realmente cerca de sacar al criminal de Nicolás Maduro o simplemente fue unos capítulos buenos de una telenovela en etapa cumbre. Claro, mira, cuando hablo y entiendo perfectamente lo que me dices, ¿no? Pero cuando hablo de oposiciones es porque yo creo que una oposición es la que no está institucionalmente, que la gran oposición somos nosotros, ¿no? Los ciudadanos venezolanos, Totalmente. estemos donde estemos. Entonces, eso realmente nosotros somos la mayor cantidad de opositores, no sé cuánto pueden ser, más del 80, 90%, no lo sé. No confío tampoco mucho, al igual que lo que me acabas de comentar, en la mayoría de estas encuestadoras, ¿no? Que tienen un negocio, y es su negocio, obviamente, participar de alguna manera de algunos elementos que tengan relación con el poder. Entonces vemos encuestadoras que dicen, bueno, 50%, 40% están decididos a votar, pero no sabemos realmente si esto es así. Realmente yo dudo mucho que esto sea así, salvo una encuestadora por allí, la puedo nombrar, que es Mega Análisis, no trabajo para ella, ni siquiera conozco a los que trabajan allí, pero es la que, según los estudios y según yo he podido revisar, tiene unos sondeos más o menos medianamente creíbles, porque se pueden verificar. Ujú. Y los puedes cruzar con el resto de encuestas. Entonces, cuando tú cruzas varias encuestas, nosotros como politólogos te das cuenta de que coinciden en más o menos el 90% de la cifra, pero no coinciden en elementos puntuales, como por ejemplo que la mayoría de las personas que creen en Venezuela que votando en estas elecciones o pseudoelecciones en noviembre es positivo, o que creen que de alguna manera votando allí se va a mejorar la situación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú cruzas con con estos dos o tres ítems, no te dan los números, pero sí te dan en el resto de las preguntas o las situaciones que preguntan, valga la tautología, hay este tipo de encuestadores. Ahora, volviendo al quid del asunto, lo que me preguntaste, en el 2019 se planteó, hasta donde yo tengo entendido, se planteó, no estuvieron los partidos del G4 de acuerdo, ni la mayoría de las fuerzas estuvieron de acuerdo con el movimiento que se hizo el 30 de abril, que es que se hizo por debajo de cuerda un intento de darle un golpe de Estado, ¿sí? Sea democrático o no, o
devolver, para algunos, para otros, devolver la constitucionalidad y el institucionalismo en Venezuela a partir de esta versión, ¿no?, de acuerdos con el TSJ, con Michael Moreno y con el ministro de la Defensa. Ahora, ¿qué pasa allí? Como sabemos, al final de cuentas, vimos la foto, vimos el video, vimos a Leopoldo, vimos a Guaidó. Esto no ocurrió, hubo una traición. Un simulacro de la realidad. Un simulacro. Sí, pero sí sé, y esto es comprobado, porque lo dijo la administración Trump, lo dijo Elliot Abrams, etcétera, que sí hubo esos contactos e incluso se llegó, lo que sabemos algunos, se llegó a filtrar la información de que realmente se dieron estos contactos e incluso se preguntó si existía la posibilidad de poder contratar a alguna de estas empresas militares de seguridad internacional, mal llamados mercenarios, pero todo el mundo entró en alarma y dijeron que no dentro del G4 porque esto no era democrático, constitucional, pacífico, etc. Pero yo tengo entendido la información que se manejó y que se filtró durante, de hecho, esa es la salida de este famoso, por ahí viene la salida del famoso asesor, que se me olvida el nombre de él en este momento, el politólogo, se me olvida el nombre de él en este momento. JJ. Que, de JJ Rendón, exactamente, porque él fue el que hizo este tipo y él lo dijo, en las últimas ocasiones, él dijo, bueno, sí se conversó conmigo, yo hice unas llamadas, ¿y eso qué te quiere decir? Te quiere decir que incluso el interinato por parte de Guaidó, por lo menos, incluso llegó a preguntar sobre esta posibilidad. Sin embargo, no tuvo el apoyo. Y esta misma situación, no quiero salvar, ni quiero de alguna manera decir que no haya responsabilidad de Juan Guaidó y de Voluntad Popular. Lo que quiero decir es que no hubo acuerdos, nunca se han puesto de acuerdo, e incluso las últimas cosas que han pasado, como por ejemplo el canciller del gobierno interino, hablando mal del propio gobierno del cual es canciller, oye, deja mucho que desear. Eso no se hace en diplomacia. Entonces, tú o eres canciller para el señor Julio Borges, de un gobierno, bueno, vamos a llamarle interinato, pero tiene reconocimiento internacional, o por lo menos tiene algún viso de reconocimiento internacional, pero o eres canciller, o eres líder de un partido, o estás haciendo campaña político-electoral para las venideras elecciones regionales y locales. Pero las tres cosas no las puede ser al mismo tiempo, no pueden ser. Y queda además esto representado, queda más en la realidad, cuando ves que el caso de Monómero, incluso tengo entendido que Guaidó le pidió a la Asamblea Nacional, o lo que queda de la Asamblea Nacional legítima hasta enero del 2022, y les dice que, bueno, que hay que nombrar una nueva directiva y no se ponen de acuerdo en ella. Entonces, sí se ponen de acuerdo días atrás, horas atrás, en culpar de manera directa a Guaidó, que obviamente tiene responsabilidad, pero al mismo tiempo ellos son como asamblea los que tienen que tomar la decisión, porque no es una decisión solamente de Guaidó. Entonces, Guaidó es como este señor, como el chino de Recadi, para los que tengan un poco más de edad, de que él es la perfecta persona para echarle la culpa de todo, pero el resto de los partidos están en una campaña, en una situación de pandemia, en una situación completamente anómala, en una situación donde han perdido cualquier tipo de credibilidad, y no sé quién está peor en los números, si esta oposición, este G4 y otros allegados, o Maduro, no sé en quién está en peor situación y credibilidad al interno de Venezuela. Y fuera de Venezuela ni se diga. Realmente no hay mayor tipo de... Sí, David, y algo también importante, y es que cuando tú hablabas de que, bueno, el comportamiento diplomático que hay que tener, lo que yo veo acá, y lo digo con mucha crudeza, y quizás será también... Hay gente que quizás no le guste, pero se están comportando en una lógica como criminales, ¿sabes? Cuando los criminales empiezan a matarse y a decir cosas del otro, de que este está contrabandeando por acá, del que el otro tiene más responsabilidad que yo en exportar droga. O sea, es una analogía de cómo ellos responden, y no hay una compostura frente al conflicto y a los resultados que deben ofrecerle a los venezolanos. Pero David,
yo quiero citar un tuit que tú hiciste y dice así: seguir diciendo que el chavismo fracasó por analistas supuestamente serios es la muestra de mínimo dos cosas. Uno, no entienden la naturaleza de la política más allá de lo meramente democrático, electoral y lo económico. Y dos, no han entendido la naturaleza totalitaria del chavismo. Yo te hago una pregunta. ¿A qué paso estamos de consolidarnos en un estado criminal no, porque criminal está, en un estado comunal, disculpa, y cuáles son las implicaciones de esto para los venezolanos? Pero me lo vas a responder luego de esta breve pausa y a regreso seguimos conversando con el politólogo y historiador David Petit por aquí, por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Amigos, y estamos de vuelta aquí en Contigo Liberalmente con nuestro invitado especial, David Petit. Recordemos que él es politólogo e historiador, experto en pensamiento, lenguaje y discurso político, es investigador y profesor en la Universidad Católica de Chile, especialista en Derecho y Política Internacional. Petit, dejamos una pregunta al aire y fue: ¿a qué paso estamos de que se consolide un Estado comunal? ¿Y qué implicaciones tiene esto para los venezolanos? Mira, yo voy a ser completamente claro. Yo no creo que en este momento se vaya el régimen vaya a pasar a un Estado como tal comunal. ¿Por qué? El régimen siempre juega de manera muy pragmática. Desde la Constitución del 99 se dejó bien claro que y eso es a lo que siempre llegan este tipo de análisis, sobre todo los que defienden la idea de la democracia no liberal, no burguesa, es decir, la democracia protagónica, directa, participativa, que está contenida en el artículo 6 de nuestra Constitución del 99. Bien. Después pasamos por el 2007, como sabemos, algunos recordarán, otros son más jóvenes, no recordarán ello. Se votó en contra de la reforma. Sin embargo, Chávez, por medio, y su Asamblea Nacional, TSJ, etcétera, por medio de leyes habilitantes, hicieron lo que les dio la gana. Pero después seguimos avanzando. Y esta ley estaba engavetada, la de ciudades comunales, por ejemplo, estaba engavetada hasta que este año se aprobó en primera discusión en marzo. Marzo se aprobó en la primera discusión, ya hay 10 artículos que se aprobaron, fueron a una serie de discusiones, etcétera, pero está allí a la espera de que en cualquier momento sea aprobada en segunda discusión, posiblemente, no lo sabemos,
ya voy a decirte por qué, y que si es necesario para Nicolás Maduro, para el régimen, porque el régimen no es solo Nicolás Maduro, él y toda su fuerza y todo este staff, ¿no? De alguna manera, esta organización criminal transnacional que está correlacionada con otros elementos, que es bastante amplio de comentar parte por parte, pero si les es necesario, van a aprobarla y ellos tienen en la misma ley, cualquiera la puede abrir, ustedes se meten, está el proyecto de ley de ciudades comunales, y por ejemplo, la ley no elimina de manera tajante, de manera directa, no elimina, y esto es cierto, esto hay que decirlo porque hay que ser objetivo, hay que ser imparcial, no elimina municipios y gobernaciones, pero sí lo que hace es que les quita prácticamente todas las competencias y todos los recursos. Entonces, va a convivir la democracia de carácter representativa, es decir, con estos municipios, gobernaciones, etcétera, que para eso es que son estas pseudoelecciones de noviembre, de finales de noviembre, van a convivir si el régimen así lo quiere, con un Estado de carácter comunal. ¿Por qué? Porque es pragmático, porque no es que ya no le interesa un modelo de carácter totalmente ideológico en el sentido de vamos a la construcción del socialismo. No, ya esto mutó. Mi perspectiva es que a partir de la llegada al poder de Maduro y la consumación del poder de la estructura criminal, ya el elemento de carácter ideológico, propagandístico, donde algunos avances muy interesantes en lo académico llevaron a que estábamos a los pies de un modelo totalitario y que se avanzaba de esa manera, yo creo que esto se ha detenido, no es que se ha echado totalmente para atrás, sino que se ha detenido porque se ha pasado a un Estado criminal. David. Este Estado está en un modelo de carácter de redes de crimen organizado y que menos mal que ya hay académicos, hay intelectuales, hay periodistas serios que están trabajando esto a nivel internacional como dentro del país. Lamentablemente pongo el ejemplo de los miembros de la ONG Fundaredes, que son uno de los que más han trabajado al respecto de esto y que hoy día están secuestrados por el régimen. Así es. Pero internacionalmente se están trabajando de esta manera. O sea, no se puede ver justo la política en el caso venezolano y en el caso incluso latinoamericano y global. No se puede ver la política solamente desde la ciencia política tradicional. Ahora, todos los estudios, todos los análisis serios son de manera transversal, multi y transdisciplinaria. Y la política en Venezuela y todo lo que tenga que ver con la política, la economía, la sociedad en Venezuela tiene que tener una relación, un estudio, un análisis que de alguna manera se vincule, se correlacione con elementos de crimen organizado transnacional. David, ¿cómo ves hoy el liderazgo de los políticos de la oposición en Venezuela? Muy mal, realmente muy mal. Internacionalmente no hay un líder que de alguna manera se diga que pueda representar algún tipo por lo menos, de credibilidad y algo de confianza. No hay ni uno. Internacionalmente, dentro del país, en Venezuela, estando en Venezuela, de los que hoy están dentro de este G4, yo no veo ningún tipo de liderazgo, por lo menos serio, con confianza y con credibilidad, dentro del grupo del G4. Afuera, yo estando, por ejemplo, en Chile, lo que veo es que hay un porcentaje interesante que ve a otros actores que han estado en la política, así como María Corina Machado, que tienen confianza. Lamentablemente, el problema es que sabemos que el G4 y María Corina Machado, 20, etcétera, no tienen mayor tipo de vinculación porque, bueno, ella es una de las que más ha denunciado, junto con Antonio Ledema, que si está fuera del país, ha denunciado la situación que pasa dentro del partido. O sea, esto se está denunciando hace un montón de años. Estamos volviendo con la época precisamente 2013-2014 de la salida, que se denunció que el régimen iba a avanzar hacia un modelo que para nada era democrático. Mientras que la mayoría de los académicos, etcétera, incluso líderes políticos o que están en presencia, tienen algún tipo de puesto bueno, no sé si llamarle un puesto de poder, porque no tienen puesto de poder, pero tienen algún tipo de representatividad, dicen que esto, bueno, que es un modelo democrático, hay un autoritarismo de carácter, no sé si competitivo, hegemónico, sultanístico, yo no sé,
porque siempre le añaden algún tipo de adjetivo calificativo, pero que realmente no le da ningún tipo de respuesta ni esperanza real a la sociedad venezolana dentro y fuera del país, en cuanto a que hay un liderazgo que pueda de alguna manera tener algún tipo de propuesta. Pero es que ni siquiera que llegue a resultados, porque no hemos llegado a resultados, el resultado ha sido lo mismo, David, sino de propuesta, una propuesta distinta. David, hoy Nicolás Maduro y el sistema que impera hoy en Venezuela es una amenaza para la región. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Y cómo podemos ¿Y cómo podemos nosotros los ciudadanos movilizarnos en ese propósito de liberación hoy, entendiendo el hoy de Venezuela? Mira, es tan grave el caso de Venezuela que estos señores, mira, Alex Saab, cuando Alex Saab, si realmente, y Dios quiera, ¿no?, llega a los Estados Unidos, estos casos que hemos visto como los Panama Papers y ahora últimamente los Pandora Papers, van a quedar, y esto escríbelo, pero esto va a quedar como un cuento de niños. Cuando hable el señor Alex Saab y cuando hable el Pollo Carvajal, si realmente lo extraditan también a los Estados Unidos, la cantidad de dinero y de personeros, de cúpulas políticas en varios países, de empresas, de potencias que tienen algún tipo de relación con esto, va a quedar, pero bueno, se van a destapar, pero esto sí va a ser miles, pero miles y miles de millones de dólares y otros recursos. No, y ahí, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tú me preguntas? Mira, yo de verdad, yo no solo como académico, como analista, sino como ciudadano, yo no veo ningún tipo de posibilidad de avance desde la perspectiva opositora venezolano si no hay un cambio pero rotundo en el liderazgo opositor venezolano. Si seguimos con los mismos personeros, los mismos grupos y los mismos partidos, vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido desde 1999. Tenemos 22 años en esto. Y si desde la época de Maduro va a llegar a tener los mismos años de Chávez, y en el 2024, 2025, va a volver a tomar el poder, seguramente él, no sé si su hijo, que va a hacer una transición de carácter, no sé, ya familiar, o dentro del mismo partido, no lo puedo saber en este momento, pero esta etapa, esto que está cerrando el 2021 y la entrada del 2022, va a ser la consolidación de Maduro, que quién sabe por cuántos años lo vamos a tener en el poder. La única forma de poder hacerle de alguna manera coto a esto es que surja un nuevo liderazgo con una estrategia, con una real estrategia, porque no ha habido ninguna estrategia. Totalmente. Tú no me puedes, seguramente has visto en Twitter cuando yo de alguna manera comento alguna cosa, pero quedo atónito con académicos de renombre, incluso como ayer leí a David Smile desde la Universidad de Chicago y decía que las elecciones no son una estrategia. O sea, eso no, de nuevo repito, y disculpen esto que sea un poco tan tajante, pero tú no tienes que pasar por una escuela de estudios políticos como pasé yo por un primer semestre para saber que unas elecciones no son estrategias. Pero es que, David, es que ellos ni lo... Es un evento. Ellos lo saben. Es un momento. Ellos lo saben. Lo que pasa es que aquí hay mucha plata. Mucha plata. Claro, pero es un momento. Un momento. Tú vas a una elección y tú puedes votar, pero no puedes elegir. Eso ya nosotros estamos, pero hipergrabados de ello. Entonces, tú sacas material, das conferencias, como la mayoría de estos académicos, etcétera, sacan libros, les dan recursos, y hablan, pero no puede, es inaudito confundir esto, por favor. Entonces, el cuento es que nosotros mismos en Venezuela y en Latinoamérica creemos que porque vengan de los Estados Unidos, o porque venga un académico de España, o de Reino Unido, o que tenga un doctorado por allá en otros países, entonces ya son la quintesencia del saber politológico, y esto es falso. Totalmente. Las elecciones no representan una estrategia. Las elecciones para una estratega son simplemente un punto más del que puedo o no sacar parte, aprovechar o no aprovechar. Pero el estratega sabe eso. Ahora, si alguien que sabe de ciencias políticas te dice eso, oye, te está engañando. Es alguien que, bueno, yo no sé de dónde realmente tiene algún tipo de interés macabro, no sé, o como bien dices tú, o está pagado o es una persona muy ingenua. Te repito, la ciencia política ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Seguimos repitiendo cosas del siglo pasado o de inicio de este siglo para los casos como Venezuela, y es un análisis que
no da pie para entender nuestra realidad. Una realidad que, repito, como comencé, no tenemos ni siquiera que comparar. Yo soy, no experto, pero yo hago estudios comparativos. Así. Pero no necesariamente, pero compararlo con otros países, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos ha pasado a nosotros, porque ya ese es material empírico de lo que ha pasado cuando hemos ido a este tipo de eventos, que ha sucedido y cuáles son las cartas que tiene, por ejemplo, el régimen guardadas, como la pregunta que me hiciste hace un momento. Yo puedo usar, yo siendo Maduro, que Dios me libre, pero yo siendo Maduro, estratégicamente yo uso la ley de las ciudades comunales cuando a mí me convenga. Yo estoy prácticamente seguro que en estas pseudoelecciones van a dar algunos cargos, algunas alcaldías, tal vez una que otra gobernación, y tal vez coloque algún protector o no, o avancen en la ley de ciudades comunales. Sería lo más lógico, porque si ya han reconocido al Ejecutivo, ya han reconocido a la Asamblea Nacional, y esta Asamblea Nacional que llega hasta enero del 2022, la de Guaidó, esto no se sabe qué va a pasar con ellos, porque ellos ya no van a tener mayor tipo de legitimidad, ni de origen, ni de ejercicio. Entonces la Asamblea Nacional actual, que es la chavista, va a legislar sobre materia socialista o sobre materia de lo que a ellos les convenga, que es lo que han hecho durante todo este siglo. Así que tampoco es que hay que ser tan idear prospectos, hacer perspectivas o hacer algún tipo de manejo de escenario sobre elementos que ya nos han ocurrido. David, sabes que tenemos que ya culminar este bloque contigo, pero yo no me quiero antes de ir sin hacerte un justo al punto. Yo te voy a dar una palabra o una frase y tú respondes con una frase o una palabra. Breve porque tenemos 1 minuto. El líder de Venezuela. Los ciudadanos venezolanos. Chile. Peligro. Venezuela. Distensión. UCB. Tristeza. 21 de noviembre. Parafernalia. PSUV. Crimen. Banalidad del mal. Lo que le está ocurriendo a los venezolanos. El verdugo de la oposición. El G4. ¿Qué dejaste atrás? Una esperanza que no muere. ¿Tu parroquia 23 de enero? Mi parroquia es Petare. Ah, Petare. Pensé que era el 23 de enero. Tu parroquia Petare. Hacemos la corrección. Lucha incansable. David, fue un placer poder tenerte conmigo en esta oportunidad. Será hasta la próxima. Te mando un abrazo caluroso. Será hasta la próxima. Siempre. Muchachos, vamos a una breve pausa y a regreso tenemos otra gran invitada donde vamos a conversar de un tema complejo, duro e importante para todos los venezolanos. Ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puede seguir por @efectonaim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Amigos, y estamos de vuelta aquí en Contigo Liberalmente, y para mí es un honor poder tocar este tema tan importante, porque a veces nos preguntamos, necesitamos emprender, quiero emprender, necesito sobrellevar esta crisis financiera, económica, social, política que atraviesa el país. Y entonces allí nos surgen muchas ideas, pero también nos surgen muchas cosas que enfrentar, porque decimos, ¿cómo enfrentamos un emprendimiento cuando tenemos el país como lo tenemos, devastado? Y hoy vamos a hablar de este tema, de emprendimiento con una gran mujer, con Yasmín Centeno. Pero antes, hablando de emprendimiento, yo quiero hablarles de Habib's Case. Habib's Case es el lugar donde vas a encontrar los mejores postres de esta ciudad caótica. Tú vas a @habibis_case y vas a poder solicitar todo lo que necesites, todo para tu fiesta, para un compromiso, para ti, para consentirte a ti. Pide ahí. Yo te voy a recomendar que pidas las trufas. Son especialistas en hacer trufas. Y si te las comiste todas y se te olvidó cepillarte cuando dormías, tranquilo, no pasa nada. Nosotros también tenemos otra gran emprendedora, y es Paraíso Dental. Estamos aquí ubicados con la doctora Sonrisa en la Plaza Madariaga. Allí vas a poder atenderte si tienes caries, si quieres hacerte un blanqueamiento, si quieres hacerte cualquier nivel de cirugía en cuanto a la boca, ¿no? Allí pueden contactar a la doctora Sonrisa y visitar el Paraíso Dental. Pero luego, importante, de que se coman todos los postres en Habib's Case, @Habib's Case y también @DRA_sonrisa. Muchachos, ahora sí empezamos con las entrevistas. Y antes de presentar a esta persona muy querida, Yasmín Centeno, además fue mi profesora, debo señalar lo siguiente. Hoy muchos estamos hablando de emprender, invitamos a emprender a todo aquel que tenga una crisis económica, pero yo tengo una amiga, ella es actriz venezolana, poeta, Jennifer Ávila, increíble, tienen que leer sus poemas. Y ella dice que la crisis es un desorden en cuanto a las funciones de la vida. Y esa crisis nos hace buscar un propósito a nosotros los seres humanos. Y siempre está situado en el quehacer y en el ser. Y desde allí
se desprende la crisis. Jennifer Ávila, disculpen, habla de que a los 20 años está el éxtasis total de los sueños, ¿no? Que estás a flor de piel, que andas buscando, andas queriendo vivir sin límites. Pero luego llega los 28 y 30 años. Y es cuando tú haces reconocimiento real de esos sueños y empieza la gente a casarse, y el que se casó temprano empieza a divorciarse, empieza a haber independencia. Entonces son los sueños que proyectaste a los 20 años colocado en la realidad, en la tangibilidad. Pero luego llega la crisis de los 40, que es la crisis del ¿qué tengo? De la conciencia, habla Jennifer, que es la crisis de la conciencia, es la crisis de ir más allá. Y esta persona hoy nos va a hablar de esta crisis, de la crisis de los 40, porque además ella tiene 40, porque la crisis de los 40 te prepara para una crisis que es importante y que queda mucho temor, que es la crisis de los 50, la crisis de la evaluación. ¿Qué hice con mi vida? Nos preguntamos. ¿Qué hago con esto que soy ahora? Una crisis súper importante. Y por eso hoy te contamos con ella, con Yasmín Centeno. Ella es creadora de contenido, mentora de proyectos de vida. Ella también es comunicadora social, es profesora universitaria hoy en pausa en la Universidad Católica Andrés Bello, en la cátedra de televisión y en la electiva de dirección de arte. Pero antes que ella hable, yo quiero presentarles este breve video. Expectativas. Unas serán nuestras y otras serán del otro, pero es que esas son las que no pueden interferir nuestras decisiones. He hablado muchísimo acerca de este tema, pero creo que nunca será suficiente, porque creo que de alguna forma las presiones nos afectan más de lo que pensamos. El entorno puede influir más de lo que queremos. Entonces es momento de tomar nosotros por las riendas aquel ritmo en el que nosotros queremos vivir nuestra vida. Muchas veces nos creemos dueños de verdades ajenas y empezamos a sacar conclusiones de lo que nosotros consideramos que esa persona le pasó. Se le fue el tren, esa no consigue marido, ya es demasiado tarde para tener un hijo. ¿Tan grande tú vas a empezar una carrera? O peor aún, yo dudo que empieces una carrera tan grande. ¿Y qué es grande? ¿Y qué es el tiempo? Hay que aprender a decir no. Hay que aprender a ser fuertes y no permitir que el tercero controle nuestras emociones y nuestras decisiones. Porque el tercero no sabe qué hay detrás de tu historia. Y la única persona que sabe exactamente qué pasó, eres tú. Aprende a defenderla. Aprende a ponerla por delante de lo que el otro espera de ti. Para que entonces, no importa la edad que tengas, empieces a coleccionar tus metas, tus niveles y tus goles a tu ritmo. Yasmín Centeno, bienvenida. ¿Cómo estás? Tú sabes que cuando uno se escucha es diferente a cuando grabas. Tú tienes que saberlo. Entonces sí, me así agarraste es. por sorpresa porque dije, ya va, ese soy yo. Y empecé a escucharme como público y me dio risa, emoción y nervios, las dos cosas, las tres cosas. Mira, me gustó eso, cómo meter los goles, cómo ganar tus goles. Y hoy titulamos este espacio con algo muy duro, porque es los emprendedores, sobrevivientes de la pobreza multidimensional. Y hoy tenemos un tema importante. Y quiero Total. que hoy quiero que nos digas cómo sobrellevar esta realidad país. Y Yasmín, antes de hacerte la pregunta, yo quiero reflejar acá unos datos. Porque la reciente encuesta nacional sobre condiciones de vida en COVID arrojó que el 94,5% de los venezolanos es pobre. Pero también que el 76,6% de los venezolanos tiene pobreza extrema en sus ingresos. También señaló que el 65,2% de los hogares está en situación de privación, es decir, en pobreza multidimensional. Se te daña la nevera, no puedes comprarla. Se te daña el celular, tampoco puedes comprarla. Se te daña, no sé, la cama se te dañó, tampoco puedes comprarla. Pobreza multidimensional. Entonces, ¿cómo emprender y cómo sortear nuestros sueños en un país como este? Bueno, a ver,
Primero quiero decirte que una de las cosas que dijiste al inicio de los 40, parece mentira, pero eso es un número, sí es un número bien interesante. A mí me tocó cumplir 40 años en medio de una pandemia, en medio de un negocio completamente caído, porque yo trabajo junto a mi esposo en decoración de eventos y el gremio, o sea, el rubro de los eventos prácticamente desapareció a raíz de la pandemia. Por lo que toda esta gente que trabajábamos en esta Venezuela, donde la boda es una celebración cultural, o sea, va más allá de que si lo puedes hacer, porque lo he vivido durante 10 años, va más allá del estrato, o sea, es algo que es parte de nuestra cultura, casarse. ¿Qué pasa? Que la pandemia trae consigo la paralización de las reuniones y detrás de eso, un gentío que vivíamos de estas celebraciones. Entonces, evidentemente, me tocó dos cosas. Empezar en una nueva década de mi vida sin un negocio que funcionara. Pero digamos que tenía bajo la manga el hecho de que yo nunca he dejado de ser profesora, que ser profesora para mí nutre y creo que esa es la perfecta introducción para poder sortear una Venezuela tan compleja como la que vivimos. Porque sin duda alguna ser emprendedor requiere de muchas cosas. Pero como yo siempre digo, aquí hay un peso importante y es el autoconocimiento, la parte interna. Yo te quiero contar justo que yo tuve la oportunidad de preparar a unos muchachos que vivían en condiciones terribles, vivían en el Guaire, y les di un taller de storytelling. Precisamente por lo que decía el audio que tú pusiste al inicio, porque en tu historia están las claves de muchas cosas y que reconciliándote con tu historia puedes encontrar en aquello que eres bueno y aquello que eres bueno convertirlo en monetizable. O sea, ¿cómo yo gano dinero con lo que yo sé hacer? Y mucho de eso es entender quién eres y por qué llegaste a donde llegaste. Y estamos hablando pongo el ejemplo de estos niños porque ellos son el ejemplo de lo que está pasando con Venezuela. O sea, no hay condiciones, ¿ok? No tenemos condiciones desde todo punto de vista, pero necesitaba que ellos se reconciliaran con su historia, no desde la victimización o desde la anulación, porque ya yo no tengo oportunidades en la vida, sino desde yo soy un sobreviviente que aprendió y que va a utilizar su historia para seguir avanzando. Entonces, aquí hay un factor importante. ¿Qué haces tú por la persona que no conoces y tienes al lado? Nosotros no podemos depender de los gobiernos para que podamos ser parte del cambio de las cosas. Nosotros, los ciudadanos, debemos, en una situación como la que nos encontramos, ser parte de la solución, aportando desde lo que puede saber. Y desde mi caso, fue enseñarlos a hacer storytelling. Y para mí fue complicado porque yo decía, yo vengo de dar clases en digamos que la configuración de los alumnos de una universidad no va a ser igual a un niño que no ha comido o un niño que vive en el... Entonces, ¿cómo me conecto con ellos? Y aquí viene mi parte, digamos, espiritual de esta conversación. El amor es la única clave que existe para conectar con el que menos crees que tienes algo afín. Y el amor fue mi motor para yo enseñarles desde el amor que sí se puede, que sí podemos encontrar en qué somos buenos, para eso entonces buscarle la vuelta, porque olvídate del nombre Venezuela, olvídate del país. Esto puede repetirse, esta historia se nos puede repetir en otros países también cuando nos vamos, porque también existe la historia de los que están afuera. Entonces, ya cuando tú vives en una situación como esta, la vida te prepara para que no importa el nombre del país donde tú te encuentres, tú empieces a ver o cómo hacer para que lo que sientes cambie y así cambia la percepción. Cuando ellos sintieron que ellos eran importantes, les cambió la percepción de que ellos no iban a tener futuro. Y uno de esos chamos, cuando terminó todo, me dijo, ¿sabes qué, profe? Tú me vas a dar clases en la UCAP algún día. Para mí, ese fue el mejor ejemplo de, por supuesto que cambiando lo que sentimos, cambiamos la percepción. Entonces, necesitamos hacer una reconciliación interna y ver cómo aportar con el otro que es menos favorecido, y no estoy hablando de dar dinero, estoy hablando de dar herramientas
porque todos tenemos la posibilidad. El problema es la desigualdad de oportunidades para encontrarla. Así es, así es. Yasmín, algo súper importante que son las redes sociales, ¿no? Sí. Walter Benjamin dice que las redes sociales o lo que tú lees de la tesis que él dice, cuando uno la lee, uno dice, bueno, las redes sociales también es un simulacro de la realidad, es un montaje y es una ficción de lo que vemos, y entonces eso es lo que hacen de una u otra manera los emprendedores. Entonces a mí me gustaría que tú me hables cómo hace ese emprendedor cuando tiene estas realidades. Por ejemplo, el 51% de 51,2%, ¿verdad? De los venezolanos tiene insuficiencia para comprar bienes, servicios. Entonces, ¿cómo hacen ustedes los emprendedores para entender esta cifra? Ok, entiendo esta cifra. Intento mostrar algo positivo a través de las redes sociales, pero ¿cómo lidio con esa realidad y con esa burbuja de una u otra manera que yo intento crear? Claro, porque es que aquí viene el tema de la necesidad de sobrevivir emocionalmente. O sea, ya estamos hablando de las pirámides de las necesidades de Maslow, están muy claras. El ser humano no puede vivir sin lo básico, pero lo básico también es a lo que emocionalmente te puede afectar. Entonces, uno buscando sobrevivir, porque mira, justo, si uno decide quedarse en Venezuela, uno tiene que ser parte nuevamente de la solución. Esa es mi visión. O sea, tú no puedes quedarte para no aportar o para quedarte, para quejarte eternamente de todo, porque lamentablemente nosotros vivimos, como lo hablamos en algún momento, es como, ¿cómo hace la gente que vive en medio de una guerra? Porque es que Venezuela muchas veces pareciera vivir en ese estado en donde tú no sabes, nada está claro, todos los días te cambia el panorama. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tú tienes que buscar la forma de enfocarlo, porque evidentemente todos tenemos necesidades en diferentes grados, pero el enfoque que nosotros tenemos y sobre todo la visión de saber o sea, ¿qué puedo hacer yo con lo que yo sé? Está el caso de este señor jardinero, yo no sé si lo llegaste a ver hablando de las redes sociales. Increíble, increíble. Okay, vamos a ese caso. Un señor completamente creado, ¿ok? Un señor que estaba, además, vivía donde trabajaba y lo estaban desalojando porque ya la persona iba a vender, se iba a quedar en la calle, sin trabajo, sin comida, solamente el señor y sus matas. El señor es bueno con las matas. El señor es un duro como jardinero. ¿Qué hizo la hija? Que aquí es donde yo rescato las redes sociales. Contó la historia. ¿Y qué pasó? Dímelo tú. ¿Qué pasó con la sociedad? ¿Le dio la espalda? No. Todo el mundo se movió a decirle, señor, diga, mira, yo no tengo mucha plata, pero yo le compro, así sea, un poquito de abono para mis matas. Entonces, dentro de esta Venezuela compleja, tenemos la Venezuela que es solidaria, la Venezuela que es empática también y entiende y dice, hay que ayudar al señor de las matas. Entonces, por supuesto que tengo que ver que es posible, a pesar de todas las circunstancias, porque la vida nos va enseñando que la esperanza tiene que quedar viva mientras estemos vivos. Eso no se va. Entonces, de ahí nos tenemos que agarrar, y no para hacernos la vista gorda de lo que ocurra, no, sino que cambiando lo que sentimos, cambia la percepción. Y eso fue lo que pasó, y mira, este señor ahora es un señor súper próspero, y no estoy hablando de un profesional, estoy hablando de un señor que hace jardinería, pero lo hace con amor, lo hace con pasión. Te voy a poner el ejemplo del señor que recoge la basura en la calle de mi casa. Para mí, ese es uno de mis ídolos, porque él aprendió de su oficio, de recoger basura, que para la gente puede ser el peor del mundo, a hacer arte. Porque no permite que la calle esté desordenada y lo pone tan ordenado que la basura termina siendo parte del paisaje. ¿Tú puedes creer eso? O sea, tú puedes entender que la basura se transforme. Mira, Yasmín, tú y yo tenemos una conexión ineludible, porque yo sabía que tú me ibas a traer esa historia, y yo hoy, cuando me montaba en el autobusito de San Antonio para Plaza Venezuela, yo estaba en el autobús y se montó la mamá con un hijo a cantar. Y dije, yo voy a grabar este video porque yo lo voy a llevar al programa para que Yasmín también vea estas historias de esta gente de una u otra manera que está buscando cómo sobrevivir a esta realidad que te acabo de exponer. Así que vamos a ver este videíto. Vamos. Vamos a verlo.
No lo tienes todavía, lo estamos buscando en este momento, pero antes de que coloquen el video vamos a dar un dato, porque luego de que tú lo veas, yo quiero que tú le des un mensaje a estas personas que están intentando emprender y sobrellevar el país. La encuesta en COVID del 2021 dice que entre los emprendedores y empleadores casi el 25% no son pobres. Y dice también que en el país la pobreza de ingreso es más del 90%. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese 75% que sí es pobre o pobre extremo y es emprendedor? Porque si el 25% que es emprendedor no es pobre, bueno, para mí la noticia es qué hacer con el 75%. Y para mí, este video que vamos a colocar en estos momentos, lo tenemos ya, que ya vamos a colocar, es parte de ese 75% de esos emprendedores que realmente están intentando como que, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo lo lidio? Y yo quiero que tú le envíes un mensaje a ellos. Vamos a ver el videíto. Nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiésemos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Nunca les reprocho. Ahí, Yasmín, ¿qué tal? Se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Ahora, Yasmín, este es el video que tenemos. Ese es el video que tenemos. ¿Qué tú le dices a esta gente que intenta emprender y que con su talento intenta sobrevivir en este país? Bueno, porque está en un país complejo, pero donde hay mucha humanidad también. Y yo creo que eso es uno de los elementos que nos puede salvar en las crisis. Porque parece mentira, pero esto que tú estás haciendo, que es visibilizando, porque estás nuevamente saber qué hacer con lo que uno hace. Tú como comunicador estás siendo la voz de quien no la tiene. Y aquí como sociedad es donde yo te digo que todos tenemos que hacer algo. Tú acabas de traer desde tu posición, desde lo que tú puedes hacer, y eso es mucho. O sea, no subestimemos el pequeño granito de arena que podemos hacer por el otro, para que el otro también se agarre un poquito de la cola del vestido para poder seguir surgiendo. Entonces, no nos hagamos la vista gorda y aprovechemos la parte empática y solidaria que existe en el venezolano, que te va a traer a un programa de radio sin tú saberlo para que la gente sepa que existes. Entonces, piensen qué podemos hacer desde lo que sabemos, qué podemos hacer por el otro, porque esta es la oportunidad de nosotros funcionar mejor como sociedad. Así es. Es la esperanza realmente. Así es. Yasmín, mira, nos tenemos que ir, los minutos se fueron corriendo. Yo sé que Radio Caracas me va a regañar, pero todo tiene un propósito en esta vida. Y yo te quiero hacer unas preguntas ping-pong, eso va a ser 30 segundos y tú entiendes esto de la televisión y la radio. Yo te voy a hacer uno justo al punto. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo que eso representa para ti con otra palabra. Venezuela. Mi país. Tu misión. ¿Perdón? Tu misión. Su misión. Tu misión. Ah, mi misión, inspirar. Un color. Azul. Una pérdida. Rita. Algo que no te perdonas. Bestia, no sé. No sé. Tu deuda pendiente. Deuda pendiente. Bueno, volver a la universidad a dar clases. Redes sociales. Una oportunidad. De Colores Venezuela. La reinvención. Rita. Mi hija. San Juan, Puerto Rico. Uy, el cambio de vida. Yasmín, fue un placer poderte tenerte aquí en Contigo Liberalmente. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Gracias por esta oportunidad. A ti por aceptarla. Amigos, será hasta la próxima entrega aquí de Contigo Liberalmente, por aquí, por Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Será hasta la próxima. Chao, chao. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR